Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron ahí en el título, voy a estar trabajando hoy con las cerraduras y los alzacristales de las puertas del Fiat 147. Aquí ya me traje todos los componentes, vamos a estar restaurándolos por completo, una buena limpieza, porque la verdad que funcionaban todos bien. Los alzacristales, pueden ver la mugre que tienen, están un desastre, pero estos eran movidos por motores eléctricos universales, así que funcionan muy bien. Aquí están las cerraduras, que también funcionan muy bien, así que vamos a estar limpiando toda la mugre esta que tiene. Vamos a estar restaurando el resto de los componentes. Aquí tenemos los rieles por donde deslizan los cristales. Aquí están las manijitas, también funcionan re bien. Esto nomás que le tengo que conseguir el resorte porque acá está cortado. Como les digo, de esto no voy a comprar ningún repuesto nuevo porque funciona todo bien. Así que arranquemos con la restauración. Muy bien, ahí ya terminé de reparar aquí los rieles que están medio carcomidos por el óxido. En este caso este es el que peor está porque ya tiene unos agujeritos, pero bueno, esto no le afecta en nada. Ya están completamente pintaditos. Le apliqué aquí este color negro satinado. Este aerosol lo compré en Pinturas Misioneras. Como siempre, todas las cosas que compro de pintura las adquiero en Pinturas Misioneras, en el local de acá de Oberá. También tienen un local en Posadas y otro en El Dorado. Además trabajan con envíos a toda la provincia de Misiones, realizan asesoramiento técnico si tienen alguna duda sobre algún tipo de aplicación o algo, y además una cuanta variedad de productos referidos a este tema de la pintura. Así que para cualquier consulta o duda que tengan, le voy a estar dejando en la descripción aquí del video los contactos y la página de Instagram para que vayan a seguirlos también. Ahora voy a pasar a armar esto, y para eso voy a estar utilizando estas, ya me recorté aquí unas laminitas de goma espuma, y esto voy a ir colocándolo aquí en el lugar del riel, porque sí, ya sé que esto lleva aquí unos burletes, unas colizas, pero para mí no me trajeron buenos resultados una vez que yo ya le hice mantenimiento a todo el sistema de alzacristales. Compré el kit de colizas nuevas que me salió carísimo además. Primero que entraban recontra trabadísimas porque bueno, al ser nuevo me costaba muchísimo meterlo acá adentro, o sea, entraba apretadísimo, y al entrar apretado la holgura que queda acá en el medio, o sea, el espacio para que deslice el cristal era muy pequeño, o sea que subía durísimo el cristal. Así que lo que yo hice esa vez que le hice mantenimiento, al igual que lo voy a hacer ahora, es colocar esta laminita de goma espuma aquí en el riel. Así, de esta manera, le coloco un poquitito de pegamento de contacto entre la superficie de la espuma y el riel.
Le hago un pequeño tajo acá con la trincheta como para que el cristal entre, pero que después tenga superficie de apoyo aquí. Le coloqué la espuma ahí a todos los rieles. En cuanto a las máquinas alzacristales, como pueden ver, esto aquí tiene unas guías de plástico que son las que corren por el riel, que yo ya le suplementé una vez con unos precintos aquí, porque esto tenía un juego así, ¿no es cierto? O sea, al ir desgastándose, esto después se va moviendo así. Cuando vos subís el vidrio, se inclina, entonces el vidrio empieza a subir inclinado. Entonces, para disminuir ese juego, yo lo suplementé con unos precintos, entonces ahí otra vez vuelve a generar cuerpo la guía estas, y ahí, bueno, mejoró. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new page. The smoke's got the color of haze, the spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Muy bien, ya están completamente limpitos y también pintaditas las máquinas alzacristales. Aquí en esta parte del riel por donde van las guías no pinté, ahí vamos a estar lubricando, por supuesto, con un poco de grasa para que corra bien. Aquí compré esta manguerita que es para reemplazar estas mangueras viejas, así que bueno, ahora voy a pasar a ensamblar todo esto.
todo muy bien. Terminé de restaurar aquí las máquinas alzacristales. Le puse las mangueritas de los extremos nuevitas para que el gusano venga hasta aquí y no se ensucie. Y también le coloqué esta espumita acá para que con las vibraciones al tocar ahí la chapa de la puerta no haga ruido. Así que ya están listas las máquinas alzacristales. Continuemos ahora con el resto de las piezas que quedan para finalizar. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Ya terminé de restaurar todas estas piezas. Como vieron ahí, lo último que estuve haciendo fue pintar las manijitas para la apertura de las puertas del lado de afuera. Tenemos por aquí también ya las máquinas alzacristales, así que ya está todo. Pasemos a instalarlas en las puertas del auto. Bueno, muy bien, ya terminé de instalar todo el sistema de la cerradura y alzacristales de ambos lados. Aquella puerta también ya está, es exactamente lo mismo. Está instalada la manijita interna con la varilla a la cerradura, y bueno, también está la manija externa, que fue lo último que instalé, pero en realidad esto se instala antes que la cerradura, porque si no, no te entra acá el tubo número 10 para poder ajustar la tuerquita ya. Así que bueno, si van a armar esto, primero colocan esto y luego la cerradura.
Bueno, otra cosa que vieron que les mostré ahí es que hay que introducir la llave para poder girar el tambor acá de la cerradura y que este pestillo quede mirando para acá. Así puede entrar esto acá dentro del agujero. Bueno, ya están instalados también los rieles. Aquí también ya está instalado. Y bueno, la máquina alza-cristal que tiene mi 147, que es esta con el gusano, que funciona re bien. Así que ahora con el mantenimiento que le di está como nuevo. Simplemente ahora falta acoplarle el motor para el sistema eléctrico. Como ya les comenté, yo ya tengo todos los motores, yo ya funcionaba así mis alzacristales, así que está todo bien. Ya está, un avance más, así que tengo montado el sistema de cerraduras y alzacristales ya en ambas puertas. Lo que me resta por hacer ahora es colocarle los vidrios, el tapizado, cosas así. Voy a ir armando el auto, como ya les comenté. Voy a ir viendo qué voy a reciclar, qué voy a comprar nuevo, qué voy a restaurar para ir armando el auto y que quede lo mejor posible. Así que esto va a ser todo el contenido del video por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Y bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.